la voz es única, ¿verdad? Cada uno de Ujú. nosotros tiene una voz única y tiene experiencia única que dan vida a estos temas que estamos hablando. ¿Ves? Tú y yo llevamos un montón de tiempo en esto, o sea que podemos ver las cosas un poquito distintas a quizás alguien que acaba de entrar y está más enfocado. Por eso nos vemos aquí como que el audio primero, porque es como que pues, nosotros crecimos con el audio, pero Soy alguien que mayor, acaba de empezar, soy alguien que una acaba de señora ya. empezar. Pero alguien que acaba de empezar en el podcasting hace, qué sé yo, 5 años, 7 años, pues va a ir darle quizás un poquito más de prioridad a lo que es el video y este tipo de cosas. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir ese podcast donde sea que los consumas. Esta semana nuevamente me acompaña Mayra. Mayra, no coordinamos para ponernos azul. Oh, contra. Ni me había dado cuenta. Los Mira, dos estamos azul. estamos de azul este jueves. Estamos grabando jueves 13 de marzo. Yo espero que este episodio pueda salir hoy y no como la otra semana que sale a las 2 de la mañana. Pues, está bien. It is what it is. Se hace lo que se puede. Consistencia. Eso es Así todo. mismo. Obviamente vamos a estar hablando y analizando algunas de las notas que se compartieron en la edición de Tropical Podcasting que sale hoy jueves 13, hoy por la mañana. Y también vamos a hablar de 2 o 3 cositas que se quedaron, que no había espacio, pero están bien interesantes, así que vamos a hablar de eso más adelante. Pero vamos a empezar. Empecemos. Yo quiero que me cuentes de este estudio que se hizo de el Gen Z que está consumiendo podcast realmente en audio, y eso lo encontré súper curioso. Si me puedes decir un poquito más de eso, porque con este auge de vídeo quiero que me des ahí el feedback, qué es lo que está pasando. Asimismo, esto fue un sondeo que hizo la gente de Transistor.fm, que es un hosting, ¿verdad? de podcast. Específicamente el CEO fue quien se dio a la tarea de hacer este sondeo a través de redes sociales. Y encontró eso mismo, encontró que, mira, 56% de las personas encuestadas, obviamente Gen Z, ¿verdad? So, entiendo que de 13 a 28 años, por ahí es que está esa generación. So, no son, bueno, sí son, algunos son chamaquitos, pero otros ya están casados y tienen como que no, todavía yo creo que tenemos esa mente de que Gen Z son los nenes que están por ahí en la escuela y es como que, pues... Porque nos queremos quedar como que todavía estamos en la generación Sí, millennial, chicos, y con todo eso. sí, pero Venga. ahora es como que ya esa gente está trabajando, mano. Ya esa gente está por ahí haciendo chavos Sí. y comprando, que una de las cosas por la cual, ¿verdad? Estos estudios son buenos es para saber cómo es su consumo y cómo las marcas, ¿verdad? Pueden atacarlo. La aplicación preferida es Spotify, con 56%. De quienes usan Spotify, el 88% solamente escucha audio, que eso está bien interesante porque hemos Sí. hablado y hemos leído cómo este push a video está liderado por YouTube y liderado por la generación joven, porque se criaron con YouTube y después la pandemia y todo el mundo estaba... Como que ese siempre es la línea. Ese es el Sí, tema. La línea siempre esa va por siempre es la ahí. línea de que son los jóvenes los que están viendo videos y como los jóvenes son los que están consumiendo y pues ahora pues esta gente son quienes están ganando dinero ahora y toda la cosa y Exacto. quieren ser youtubers o son youtubers, pues por eso es como que estamos dando, el video tiene este push, cuando en realidad, por lo menos lo que dice este sondeo, es que no necesariamente es así. No es que no consuman videos, porque sí, 21% usa YouTube y 52% de ese 21% ve la mayoría de lo que ve en YouTube es video. Así que sí, lo están consumiendo, Ok. pero pues no lo están consumiendo de una manera, ¿verdad?, grande como lo pensaríamos. Y esto va Sí. como lo que hablamos la semana pasada, que el 59% consume podcast en su casa, en sus dispositivos móviles. Sí, digo, o sea, yo
soy de las que lo pongo en el teléfono realmente. Lo que voy a escuchar en mi casa lo pongo en el Claro. teléfono, no me meto en ningún otro lugar a buscarlo. Pero encuentro esto bien interesante porque sí, de nuevo, no sé, yo no quiero ser, yo no hago teorías de conspiración, yo no soy de ese tipo de persona, pero no sé si es que hay algo detrás de esto con Spotify y YouTube. Puede ser en esa misma lucha y campaña de quién está más al frente, que siguen empujándonos videos a como de lugar. Y yo la verdad creo que es que igual que la radio no está muerta, mucha gente piensa Ujú. así, no, hay todavía hay gente que escuchamos radio de vez en cuando, así es que, no. Audio es importante. Claro, no, claro, el audio siempre va a tener un espacio. Pero yo también Claro. creo que cuando se miran estos reportajes de consumo y, ¿verdad? Y porcentaje y toda la cosa de quién usa YouTube y esto y lo otro, también hay que considerar que los podcasts Ujú, o los videos, whatever, ¿verdad? Cualquier tipo de contenido, el contenido que se consume un montón, se consume un montón. Por ujú. ejemplo, Mr. Beast, el mismo Joe Rogan, Alex Cooper de Call Her Daddy. O sea, esos videos se ven millones de veces. Y pues eso es lo que entiendo que a Exacto. veces, pues esos números de, mira, YouTube se consume un montón de podcasts y es como que sí, parece que se consume un montón de podcasts, pero en realidad es que estos podcasts, ¿verdad? Que son bien grandes, pues cogen millones de plays o millones de views. Claro, entiendo lo que dices. Sí, sí, o sea, que es como que, eh, te estás basando en algo que no es tal vez tan real para el podcaster de aquí al lado, ¿no? O sea, es para Joe Rogan, Call Her Daddy o alguno de estos otros, pero para el podcast como tú y como el podcaster como tú y como yo, pues eso no es Sí, tan pero real, ¿no? tienes estos podcasts que lo que hacen es que están rompiendo la curva. Es como que están súper acá arriba y Exacto. el resto está mucho más abajo. Y pues ahí es que hay esa diferencia entre, ¿verdad? Entre esos podcasts y por eso se ve como que eso puede romper Ujú. los números. Y obviamente pues cuando la información viene de la aplicación o de la compañía, pues ellos van a tirar para su lado. Ellos no van a decir, no, es que, o sea, Claro. ellos van a ponerse para No, audio se escucha más que nosotros, ellos sí, van a claro. ponerse para verse Lo bonitos siempre, ¿no? So, Claro, lo que nos lleva de hecho a tu siguiente nota en el newsletter, que es la pelea del audio versus el video. Yo creo que esto es ongoing. Esto no, parece que no va a terminar nunca. sí, y eso mismo dice, bueno, el autor de esta nota, que es Nick Hilton, que es un productor de podcast en Inglaterra, él escribe esto en su Substack que se llama Future Proof. Mm, Eh, sí, él menciona que puede que haya maneras de que esto termine, pero básicamente es el video dándole en la cara tanto y tanto y tanto y tanto y tanto al audio que es como que la gente dice, mira, ¿sabes qué? Ya, olvídate. Él habla mucho de cómo, ¿verdad? En los primeros pivot to video, que eso lo vimos un montón y eso se ha mencionado también en el newsletter, alrededor del 2005, 2006, 2009, ujú, cuando muchas de las compañías pues estaban como que creando un montón de contenido, pero de contenido de video, pero ese contenido era caro hacerlo y era como que por 5 minutos de video era súper caro. Ahora se ha democratizado un poquito más, es más fácil, las herramientas son más accesibles, son más baratas, se puede hacer mucho más video. Pues entonces él habla de que pues hay una preferencia por el video ahora mismo también, específicamente porque es atractivo para los consumidores. Él da un ejemplo bien interesante. Él dice, un anuncio que te diga, prueba nuestro nuevo híbrido, carro híbrido, whatever. Un anuncio ujú. en audio, pues tú escuchas eso nada más. Pero ese mismo anuncio en video, tú ves el carro híbrido, ¿verdad? Por las curvas, dando. Y después dice en audio, te dice, pues tienes que ir a carrohíbrido.com slash el carro más cool que tienes, un URL bien largo, versus en video que te pone un Ajá, botoncito y dice, ¿quieres ver más? ¿Quieres saber cuánto cuesta? ¿Quieres ver los modelos? Dale clic aquí. Entonces, pues eso ya es ya. una conversión y ya tú como, ¿verdad? Como persona detrás de ese anuncio, sabes que alguien le dio clic. Versus en anuncio o en anuncio en video, en audio, que no necesariamente puedes
a menos que tenga, ¿verdad? Que vayas a un URL o un promo code o un montón de cosas. O sea, que por eso la mayoría de la gente que pone anuncios en este tipo de marketing, pues prefiere el video, ¿no? Entonces, él también Ujú. habla de que, con lo que hemos mencionado aquí también, que la mayoría no va a alcanzar las audiencias masivas de los creadores grandes, así que hay que adaptarse y hay que ver si tu podcast de verdad o tu contenido necesita Exacto, video o no necesita video y que exacto. la inversión no garantiza el éxito, que tú puedes tener el estudio más exagerado y los mejores micrófonos y toda la cosa y verte super cool, pero eso no significa que tu podcast o tu contenido va a ser exitoso. Claro, porque tienes que, uno, hacer el estudio de audiencia que pues yo machaco siempre, ¿no? Ver a quién tú le estás Ujú. hablando para saber también en dónde es que consume y qué tipo de medio consume. Y no solo eso, sino que también, pues, tu contenido que tiene, ¿sabes? No es sencillamente sentarte ahí a dar chistes frente a, por más iluminado que estés, por más micrófono brutal que tengas y la cámara y las luces, sentarte a dar chistes, puede que haya alguien que le interese el chiste, pero tiene que ser algo que le llame de alguna manera también esa audiencia y que no sea contándome las historias de tu amiga Pepa. Si tu amiga Pepa tiene una vida muy interesante y pues ok, pero si me da igual, pues realmente es tener eso en cuenta. Yo creo que ese estudio de audiencia y darte cuenta si realmente eso es lo que tu audiencia está buscando y si ahí es que está la gente que tú necesitas que te escuchen. Y eso va a lo primero que hablamos de la generación Z. Exacto. O sea, si esa es tu audiencia, pues tú deberías saber cómo esa gente se está comportando Ujú. y cómo están escuchando. Como tú lo dices, un estudio. Y no tiene que ser un mega estudio aquí de ir a una compañía. Haz un poll en Instagram. O sea, tu Exacto. audiencia en Instagram, en Facebook, en donde sea que tú te muevas y tú sabes que, ¿verdad? La gente que quiere llegar le diga, mira, ¿qué ustedes hacen? Ustedes escuchan, ustedes ven videos, ustedes hacen las dos cosas, empiezan video y terminan en audio. O sea, Que de hecho, eso sería una buena encuesta que podrías hacer en qué está pasando en el podcast, en el Tropical Podcast. Puedes hacer una encuesta de dónde estás escuchando tú. Ah. sería interesante, sí, fíjate, porque hay mucha gente que también que yo sigo que está haciendo videos. Por eso, y de hecho Así lo que que, yo he notado es que la gente, y esto es una manera bien inteligente de acercarse a ambos medios, es que lo hacen dependiendo del medio. Muchos de ellos empezaron en audio y ahora es que se están moviendo a video, teniendo en cuenta el lenguaje de esa otra plataforma que es distinto. Yo creo que yo lo he dicho aquí antes y lo hemos hablado y es el tripeo, ¿no? ujú, De que tienes que conocer el lenguaje del medio en el que estás hablando, porque es como si de repente te pusieras a bailar en LinkedIn. No exacto. va a tono con el tipo de lenguaje que hay en LinkedIn, ¿no? O sea, es lo mismo pasa en video y en audio, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta cómo es ese lenguaje de ese medio y que pues va a trabajarse de manera diferente. Una de las citas que Nick menciona en su Substack que me gustó un montón, él dice, convertir un video en un podcast es tan fácil como cerrar los ojos. Convertir un podcast en un video requiere varias horas de mano de obra. Que Yes. o sea, yo creo que no hay mejor manera de explicarlo. O sea, el podcast es algo que tú puedes escuchar mientras tus ojos están ocupados y estás haciendo otra Exacto, cosa. Y tus manos están exacto. ocupadas y estás haciendo otra cosa. O sea, Exacto. Bravo, como Nick Hilton. Yo no tengo que decir nada más. Es como que has confirmado todas mis peleas de cuando estaba en el mundo del cine. ustedes pueden ir a la edición del newsletter de esta semana y entrar también al Substack de Nick. Es un long read, o sea, va a estar 20 minutos leyendo, pero es bien interesante. Está Yo bien me interesante, quité así que porque lo tenía tengo. demasiadas cosas para hacer y leer y dije, no, Brego, no, lo siento, gracias porque Julio pues se encargó de hacer todo el resumen. Entonces, hablando de esto, ¿no? Y de las atracciones que hay de los podcasts, cómo puedes atraer y el lenguaje de cada uno. Un punto que yo creo que me encantó que pusiste fue esto de que los podcasts son como una caja de cereal.
Y sí, está totalmente en lo cierto. Me encantó esa analogía. Es como eso mismo. Lo voy a usar, de hecho, en las próximas cosas que haga. Lo citaré, obviamente. Cuéntame un poquito más de qué habla aquí. ¿Cómo es que él se llama? John Wardock. John Wardock. John Wardock en su Substack escribió esto en estos días. Exacto, es una comparación, para mí es genial, como tú dices, para mí es genial cómo compara. Al principio tú lo ves como que, ¿what? Pero después ves los puntos y tienes que estar de acuerdo. Eh, Él dice, ¿verdad?, que el cereal y nuestros podcasts pues tienen un montón de cosas en común. Uno es el consumo masivo, que, ¿verdad? Ahora mismo los podcasts están en todos lados y obviamente, pues, ¿sabes? Cuando tú vas al supermercado hay 200,000 opciones Es abrumador. de cereal. Sí, es como que hay demasiado. Y otra cosa que él dice es que el confort y la compañía que brindan. Pues, ¿sabes? Él menciona cuando tú tienes hambre, pero quizás es tarde o lo que sea, pues como que te pones, comes el bowl de cereal o el bowl de cereal que te comías cuando eras, ¿verdad? Cuando eras más pequeño y ahora de adulto te trae esos recuerdos y que el podcast puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, el podcast se puede llevar a diferentes lugares, y también tiene un sentido de familiaridad, ¿no? Que tú sabes que vas a escuchar, tú ya conoces a los hosts, ya conoces a veces los chistes, su voz, ¿verdad? Te trae recuerdos, te hace sentir bien. Pero él dice, ¿verdad? Eso es una de las maneras en que el cereal y el podcast son similares. También habla de las categorías y la reputación, ¿verdad? Que hay cereales que son súper buenos y son bien saludables y, ¿verdad? No tienen azúcar o tienen poca azúcar y esto y lo otro. Ujú. Y hay otros, ¿verdad? Como los que la mayoría que se mercadean para niños, y tú sabrás de esto, que no pueden afectar la salud porque tienen un montón de azúcar y tienen un montón de colorantes y hay podcasts, ¿verdad?, que tienen un montón de teorías de conspiración y un montón de cosas locas y tú no puedes escuchar eso porque te vuela la cabeza y es como que, o sea, escuchas 10 minutos y ya no soportas ese tipo de contenido. Y es exactamente Eso lo probablemente lo que va a hacer es hacer un poco de, no sé, como implosionar tu cerebro si lo sigues escuchando demasiado tiempo. Sí, y le ha pasado hay un montón de gente por ahí con cerebros bien implosionados por culpa por culpa de podcast así mismo. Y lo otro Dímelo. es el arte de portada. Lo otro es el arte de portada, que las cajas de cereales pues son llamativas y una de las fotos que él pone en su Substack es si no me equivoco, es los Wheaties, que siempre pone ese cereal siempre pone como que atletas y, ¿verdad?, como que gente en la carátula de su, ¿verdad?, del cereal. El que él enseña tiene a los hermanos Kelsey, ¿verdad? Que ¿verdad? Son dos podcasters y también jugadores de fútbol y son bien conocidos. Y pues como que pone esa idea, como que mira esto llama la atención. Porque tiene la cara Mm. de estas dos personas, mira los colores, pues tu arte de portada debería ser igual. Tu arte de portada debería ser como una caja de cereal, en cuestión de que debe llamar la atención cuando la gente lo vea, diga, ah, mira qué cool, déjame darle clic a esto para escuchar. Sí, que de hecho esa carátula es la diferencia entre si alguien le da clic y Ujú. escucha o alguien que diga, uy, y pasa por alto y dice como que Exacto. Ah, las portadas pueden atraer o pueden espantar. Entonces tú definitivamente. tienes que buscar que tu portada atraiga y no espante a la gente y digan, uy, y pase de largo. Y tienen que tener eso en cuenta de la carátula porque al fin y al cabo hay mucha más oferta que demanda en los podcasts y esa es la próxima nota que tienes en tu newsletter, ¿no? Que hablas de hecho que hay un montón de podcasts ahí y tal vez no hay tanta gente que los está buscando. Así es que, ¿de qué se trata esa nota? Cuéntame un poquito más. Sí, eso fue una charla que dieron esta semana dos expertos en podcasting españoles, José Antonio Gelado y Iván Pazzi Gómez, para una asociación ¿verdad?, de directores de comunicación en España. Y ellos, además de un montón de cosas, ¿verdad?, que hablaron en esa charla, pues uno de los puntos más importantes fue ese, de la oferta versus demanda. Ellos dicen que hay más oferta de podcast ¿verdad?, Ujú. como tú dices, que la demanda, que la gente que está escuchando, cómo el podcast obviamente creció apoteósicamente durante la pandemia y sigue creciendo todavía, o sea, ese crecimiento no ha parado, pero pues hay un montón de opciones allá afuera y eso es uno de los puntos
¿verdad? Que el podcaster debe considerar cuando está por salir o aunque ya haya salido. O sea, tú obviamente puedes dar un giro, ¿verdad? Aunque esté a mitad de temporada o lo que sea, dar un giro y tratar de arreglar algunas cosas. Eso es lo bueno del podcast también, que no estás casado a a un formato o lo que sea. Sí, tú siempre puedes rediseñar y puedes arreglar lo que Ujú. hiciste, ¿no? O sea, y si de repente te das cuenta que algo no está funcionando, puedes volver a la pizarra y diseñar y volver a hacer otra cosa. Así es que eso es una de las cosas que a mí que yo creo que me gustan más de este medio, de hecho. Claro, y eso pues ayuda porque deberíamos sentarnos a pensar. O sea, el podcast está haciendo algo específico, está resolviendo un problema o está entreteniendo de una manera distinta. O sea, cómo diferenciar lo que ya tienes a lo que está disponible ya para que la gente diga, no, yo no voy a escuchar este podcast que es de este mismo tema, me gusta más este. O sea, tienes que buscar, y siempre hay manera, ¿verdad? De buscar algún tipo de diferencia. Que yo creo que, aunque sea un poquito, puede ser significativa, como que porque pues a alguien le puede gustar eso, o hasta encuentras quizá una nueva manera de comunicar al cambiarlo, porque no tienes que seguir ese mismo estilo que ya todo el mundo hace, puedes hacer un Exacto. cambio y ahí pues quizá encuentras una manera nueva de comunicar lo que quieres decir y pues puedes dar un palo en eso. Y yo creo que otra cosa importante es dejarte ver tú en lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no tener Mm. miedo de sacar tu punto de vista, establecerlo y decirlo, dejar que la gente vea tu estilo, quién tú eres, porque al fin y al cabo eso es lo que más va a llamar la atención. Tal vez Ujú. hay otra persona que está diciendo exactamente lo mismo que tú, pero no atrae tanto o hay algo que no conecta conmigo y de repente me voy contigo porque realmente hay algo que me gusta la manera en que lo dices, en que lo cuentas, estoy viendo tu personalidad en el proceso y Ujú. eso pues me atrae porque es como estar con un pana hablando, dándonos una cerveza o lo que sea. Así es que no tengas miedo de dejarte ver, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de lo que tú piensas, de lo que dices, cómo lo quieres decir, ¿no? Eso yo creo que también es clave. Claro, la voz es única, ¿verdad? Cada uno de nosotros Ujú. tiene una voz única y tiene experiencia única que dan vida a estos temas que estamos hablando. ¿Ves? Tú y yo llevamos un montón de tiempo en esto, o sea que podemos ver las cosas un poquito distintas a quizás alguien que acaba de entrar y está más enfocado. Por eso nos vemos aquí como que el audio primero, porque es como que pero nosotros crecimos con el audio, pero alguien Soy que acaba de mayor, empezar alguien que soy una acaba de señora empezar, ya. pero alguien que acaba de empezar en el podcasting hace, qué sé yo, 5 años, 7 años, pues va a ir a darle quizás un poquito más de prioridad a lo que es el video y este tipo de cosas. Así A que, menos pues, que sea Gen X, puede que si es Gen X de repente bueno, diga sí voy a también. escuchar más audio. Y escucha solamente en Spotify. ¿Sabes qué? Pero, Esto se me está pareciendo a cuando de repente hubo un boom de nuevo de los vinilos, de ajá, escuchar la ujú, música en vinil. Y yo sí, decía como que, pero es que esto es de toda la vida, ¿sabes? O sea, mi papá tenía un montón de vinilos y tenía un tocadiscos ajá, y era como que, pero esto ajá. es de toda la vida, estos chamaquitos que están aprendiendo ahora que es un vinilo, o sea, busca los cassettes, también es lo mismo. Sabrá Dios si pronto vuelven los cassettes, aunque es un poco difícil de rebobinar si Sí. se te sale la cinta, pero, pero quién sabe, ¿no? Y esto me acuerda, de repente dice ese clic, ¿no? De que igual están volviendo al audio sabrá Dios si es por la misma esencia de lo que tiene o por el Ujú. fun de que pueden hacer algo diferente y se dieron cuenta ahora. I don't know. Y estoy aquí hablando. No, pues para eso está esto, para hablar. Puedes tener un punto, sí, que sea algo más como que de confort, como que estábamos hablando ahora, Ujú, de recordar y como que y sentir cosas distintas o experiencias distintas a estar viendo un video, ¿no? Con el ujú. audio, pues como que puede ser distinto esa relación que tiene con el contenido. Sí. Algo que Jorge y Iván hicieron que me estuvo bien interesante, ellos tienen un podcast también que se llama Campus Podcast. Eh, Entonces ellos iban en tren de camino, ¿verdad? Al lugar este.
Y pues se sentaron y dijeron, vamos a grabar algo. Y pusieron su cámara y tenían los micrófonos en la camisa y grabaron un teaser y después el próximo. Pero Iván menciona como que siempre hablamos de que el podcast es flexible y lo podemos hacer en cualquier sitio, específicamente si es, ¿verdad? Si es más con audio, pues se hace mucho más fácil. Y pues él dijo como que vamos a ponerlo a la prueba, vamos a grabar desde un tren. Entonces él preguntaba, está haciendo la misma pregunta de cuál es el sitio más curioso donde has grabado o donde has visto un podcast grabarse. La gente, él lo puso en su LinkedIn y la gente está diciendo algo, me estuvo bien interesante, alguien en una moto, o sea, como que una motora por la ciudad, eran dos y como que grabándose ellos con el ruido de la ciudad. Mucha gente, sí. Alguien hizo como que en un avispero, como que en un lugar de estos donde, ¿verdad? Donde están las avispas. Y puso una foto y el muchacho estaba como de verdad con todo este outfit de beekeeper, ¿no? De estas personas que trabajan con las abejas, con las avispas, como que con todo bien tapado y la grabadora en la mano. Yo me puse a pensar, yo por lo menos no tengo como que un lugar raro donde haya visto o haya grabado. Como que puede, qué sé yo, en una conferencia, pero eso es normal. Sí, yo creo que para mí tampoco, o sea, para mí grabar en un closet es algo normal. Sí. Igual para otra persona, ¿no? Yo creo Pero en que un todos los closet es como que podcasters tienes lo hemos hecho. Claro, tienes un buen colchón ahí de eco para que no tengas eco si tu micrófono tal vez no es bueno o si hay mucho ruido donde estás, en el carro también. Pero esa experiencia sonora la encuentro nítida y creo que me voy a tirar, deberíamos tirarnos a explorar un poquito más de cómo podemos crear esas experiencias sonoras en podcast, porque es una manera de transportar a la gente a ese momento que tú estás viviendo y que vivan la experiencia contigo. Y eso es bien nítido, eso es una cosa que a mí siempre me ha volado la cabeza. Hay un podcast que yo sigo en Instagram, se llama Más Valioso. Y ellos, o sea, es un podcast, pero también o sea, es principalmente video, porque ellos hablan mucho con atletas. Entonces, pero ellos graban en un parque de pelota. Entonces, los episodios de ellos son jugando pelota también o jugando wiffle a veces, ¿verdad? Que es un tipo distinto con una bola diferente. Pero ellos jugando, ellos se graban, todo el mundo tiene sus micrófonos y corriendo las bases y cachando la bola. Y después se sientan como que en una mesa en el mismo campo y con las luces y todo. Y ahí se sientan y tienen conversaciones y toda la cosa. Para mí me está bien interesante. Yo te estaba diciendo, a mí me encantaría hacer este podcast en la playa. Cuando venga a Yo Puerto me Rico, apunto a grabar en la playa después que haya salitre, no hay problema conmigo. cuando venga a Puerto Rico lo cuadramos. Vamos a cuadrarlo, dale, un podcast ¿qué está pasando en el podcasting desde la playa? Suena bien. De la playa. Y entonces hubo unos premios, los premios Ondas Globales de 2025. ¿Quiénes fueron los ganadores este año? Pues mira, sí, esos premios se anunciaron, los ganadores se anunciaron ayer. Estos premios son organizados por Prisa Audio, Cadena Ser y El País, que son, ¿verdad?, tres compañías Enormes. medios bien importantes, enormes en España. Y pues estos premios reconocen las labores en el podcasting, en el audio y tratan de, ¿verdad?, visibilizar el trabajo que se hace en este tipo de contenido. La ceremonia donde van a presentar los premios va a ser en julio en Madrid, si no me equivoco, puede ser en Madrid en julio. Pero, ¿verdad? Está el podcast del año que se llama La Ruina, el mejor podcast de lengua extranjera. Son como 19 ganadores, no los puse todos. Pero el mejor podcast de lengua extranjera, Pack One Back, que es de Lemonada Media, que es de Estados Unidos. El mejor podcast conversacional, No es el fin del mundo, que entiendo que es un podcast bastante reciente. Y el mejor diseño sonoro, Las Raras, que es de Chile, que es un podcast que yo he escuchado y de verdad me gusta un montón porque de verdad que sí que le meten, como que se preocupan porque el audio y ese diseño sonoro se quede quede bien. Y es algo que, no sé, a veces se nos olvida o lo podemos dejar pasar por, ¿verdad? Yo tengo un craving, admito que tengo un craving de desarrollar algo así de nuevo con diseño sonoro desde hace tiempo. Tengo como que estas ganas de crear todo un ambiente
en algo. Así es que si alguien de repente está interesado, déjeme saber que yo me apunto. El Y último pues, que hice con un tipo así de diseño sonoro fue en el 2018, la serie que hice, bueno, uno de los episodios de la serie que hice de veteranos, y me ajá. encantó. O sea, pues pasé trabajo como fue, pero me Es- encantó. Ese es el detalle que da trabajo, sobre todo la parte de edición. Ujú, Es más compleja, ¿no? Que si no eres una ducha o un ducho en edición, pues como que tal vez con cautela, ¿no? O tírate, pero no con la expectativa de que va a ser fácil. claro. Es algo que conlleva esfuerzo y también imaginarte las cosas. Y es bien parecido hay un libro que se llama El instante del parpadeo, que se usa mucho en Ese no lo tengo cine. aquí, ese no lo tengo aquí. Eso no lo tienes ahí. El instante del parpadeo, a mí ese libro me encantó, es más para imagen, ¿no? Y que te dice Ujú, que una buena edición se hace a tal punto en el que tú no te das cuenta de los cambios que hay en imagen porque es como ujú, si estuvieras parpadeando, ¿no? Y en audio yo creo que pasa algo bastante ujú. similar. Tú no te das cuenta de esos cambios porque es como si estuvieras en ese momento y eso está pasando, ¿no? Lo que estás Claro. escuchando. Y ahí es que está la magia de ese diseño sonoro. Y ya me fui en mi viaje pues por lo que me gusta, pero de, exacto. Yo por eso lo puse ahí, ya sabía que esto te iba a ibas a interesar. tocar la fibra, que le Sí, ibas a tocar sí. la fibra. Y ya mismo vamos a hablar de otra cosa también de diseño sonoro, pero ahora vamos a pasar a los tips, tricks y estrategias. Esto también Yes. es más, bueno, esta parte es estrategia, pero es más también anuncio, Ujú. que es que la aplicación de Podcast abrió un reproductor web para todo el mundo. Ahora está available, ¿verdad? Disponible para todo el mundo. Esta es mi aplicación favorita. Se la estaba vendiendo a Mayra antes de que empezara antes de que empezáramos a grabar. Le estaba diciendo lo que hace. Pero ahora pues tú puedes, no tienes que hacer una cuenta, tú puedes entrar y usar ese web player en tu computadora o hasta en tu celular. Pero lo que me pareció bien interesante es el mensaje que dan ellos, ¿no? Ahí de el RSS Ujú. abierto. Sí, que al fin y al cabo yo creo que fue lo que originó podcasting, ¿no? Es Ujú, esa cuestión de Juan del Pueblo tiene la oportunidad de expresar y exponer algo sin regirse por los grandes del broadcasting, ¿no? O sea, yo puedo agarrar mi micrófono, sacar las ideas que tengo y entregártelas y nadie tiene por qué dirigir ni hacer nada aquí, solamente yo. Y esa autonomía exacto. es Ujú. bien cool. Sí, definitivamente. Y a mí me estuvo interesante porque no siempre, más en estos días, tú no ves muchas compañías así de tecnología, de aplicaciones, como que sacando la cara por el RSS abierto. Ujú, Específicamente cuando ellos, ¿verdad? Ellos mencionan que el futuro del podcasting no está detrás de lo que lo dicen wall gardens, un jardín amurallado o un paywall, como ajá, tú quieras llamarlo. Que es como que Spotify es un wall garden. Que para ujú, tú puedes escuchar cosas gratis, pero tienes un montón de anuncios. Y a veces hay muchas cosas contenido exclusivo, por ejemplo, que solamente puedes escuchar si eres premium, ¿verdad? ujú. Miembro premium. Eso es un wall garden. Y ellos están defendiendo lo que es el RSS abierto, que, ¿verdad? Que lo hemos hablado aquí, el episodio con Enrique Vargas también, uno de los primeros episodios de este podcast, hablamos de eso mismo, que todo esto, la tecnología empezó gratis y abierta y para todo el mundo, y debería quedarse gratis, abierta y para todo el mundo, eh, eh, que quiera hacer un podcast. Entonces tenemos Ujú, estas compañías grandes, ¿verdad? Como Spotify, como YouTube, específicamente ahora Spotify con lo que hablamos la semana pasada, de que ujú, tú pones un video, pues ellos lo que no están usando tu RSS feed, ellos lo que están usando es el audio de tu video y lo tiran como un stream. O sea, ahí ya exacto. perdiste entonces control de tu RSS. Y ellos dicen, ¿verdad? Que al poner la cita de ellos en el comunicado de prensa es que al poner nuestro reproductor web disponible para todo el mundo, reforzamos nuestra creencia de que los podcasts pertenecen a la gente y no a las corporaciones. Uy, se merecimos una Aplauso. ovación, sí. Sí. Otro de los temas en el newsletter, que Ujú, como te dije, puedes ir a tropicalpodcasting.com y leer todos estos temas, hasta otros, ¿verdad? Que no hemos mencionado aquí, y ver las ediciones de las semanas pasadas también.
ha salido... Mayra, espera, mejor te lo hago con pregunta. Dímela. ¿Has tenido que bregar con grabaciones de audio en donde tú, ay, pero, y todo el mundo está hablando por encima del otro y no se entiende nada y es un dolor Una de pesadilla. cabeza? Ajá. ¿Has Sí, tenido que bregar sí. con eso? He estado ahí, he estado también con mal audio que no fue grabado bien y entonces estoy tratando de buscar soluciones para no decirle al cliente, concha, le tenemos que grabar otra vez. Gracias, buenas noches. No, he tenido que bregar con eso y en mi experiencia, por lo menos, yo no sé si es que no se han desarrollado bien las herramientas para el idioma español, Ujú. pero es que, uy, son malísimas. Las que podrían ser buenas son caras, pero que te cogen Sí. ojo y medio de la cara. Y las que no son, las que son gratis, pues entonces la calidad es bien ñangre. Es una cosa que tú dices, venga, o sea, por favor. Y entonces, para eso, pues he preferido regrabar y enfrentarme al cliente y decirle, mira, ¿sabes qué? Hay que grabar otra vez. O dándole, So, dándole zoom al waveform ahí bien exagerado para buscar ese cantito oh, donde puede... pa- bus- buscando dónde yo puedo cortar esto y bajar lo que este otro está diciendo y no se puede, la verdad. O sea, es difícil y aislar sobre todo las voces. Si tú me lo vendes y yo puedo conseguir algo donde, porque muchas veces graban desde un mismo micrófono más de una persona o pasa, por ejemplo, lo que estabas contando ahora, que deciden grabar en no sé dónde, afuera. en una barra y hay un montón de gente hablando y no tienen el mejor micrófono y no es un micrófono así direccional y entonces tienes un problema porque tienes a todo el mundo hablando alrededor y no sabes cómo rayos vas a eliminar toda esa gente para que se entienda el mensaje que está diciendo la persona principal. Eh, un mal audio es bien difícil, mejor dicho, casi imposible de arreglar. Si de repente apareció algo en AI, véndemelo, por favor. Bueno, ahora hay un nuevo, o sea, acaba de lanzar un nuevo modelo de inteligencia artificial que separa voces, exacto, que están superimpuestas en el audio. Se llama Multispeaker de la compañía Audio Shake y pues ellos están diciendo que, exacto, cuando están todo el mundo, un audio que hay gente hablando por encima de cada uno, este audio puede entonces aislar voces de manera ilimitada, o sea, un número ilimitado de voces y que puede funcionar mucho para conferencias, ¿verdad? Como tú dices, para podcasts también que son grupales, que lo que hay es un micrófono en el medio y está todo el mundo hablando encima del otro. Y que está diseñado pues para gente que trabaja con audios y que pueden hacer con mixes difíciles, que es eso mismo lo que estabas mencionando. Es verdad, es un dolor de cabeza. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el podcast de Miss Universe Puerto Rico en Guapa, el primer season, eran cuatro, mínimo cuatro, a veces hasta cinco muchachas y solamente teníamos dos micrófonos. Teníamos un micrófono en un boom para Ya. dos que estaban pegaditas y las otras dos como que las poníamos, las tratábamos de poner, ¿verdad? Separadas para que no hubiese ese bleed de audio. Como que una en un lado de la mesa, o sea, dos en un lado de la mesa, dos en el otro lado de la mesa y entonces después la host que tenía su micrófono estaba más lejos todavía. Y de Ujú. verdad que sí, era bien difícil porque pasaba mucho. Obviamente, pues muchas de las muchachas era la primera vez grabando un podcast. Esto fue en el 2018. Y Ya. pues se hablaban por encima o alguien que tú escuchabas como que un montón de ruido. Es como que, muchacha, ¿qué tú haces? Como que, o sea, y se hacía bien difícil. Y de verdad que era un dolor de cabeza tener que editar a veces esos episodios. Hasta que, ¿verdad? Hasta que compramos más micrófonos y resolvimos ese problema. Obviamente eso se resuelve, claro, con más micrófonos o con la tecnología adecuada. Pero sí, cuando no tienes esa tecnología, pues tengo que admitir que es un peo y es un dolor de cabeza para cualquier editor de sonido. Cuando a mí me llegaban ese tipo de sonidos, era como que, no, mátame ahora, por favor. O sea, no. Porque la verdad es que es duro, sobre todo cuando venían con los boom que tiraban el boom, que es el que uno ve así que tira desde Ajá, arriba, desde que arriba. se creen que es mágico, pues es mágico hasta cierto punto, pero venga, tampoco le pidas peras al olmo. Como que pero bueno, ¿qué más está pasando por ahí? Cuéntame.
Bueno, vamos a también a hablar de las mujeres haciendo cosas cool en el podcasting, que es una amiga del podcast y una amiga de nosotros también. Nada más y nada menos que Tali Tamelo o Tali. Tali Ahora para es Tali. un shout out para Tali, sí. Tali es cofundadora y Chief Experience Officer de Northflow.io, que es una plataforma que ayuda a simplificar la planificación de contenido y las tareas, la gestión de tareas en el podcast. A Tali yo la conocí en Podfest 2025, en pasado enero. Hablamos y hablamos un rato y después, ¿verdad? Cuando me ofreció un demo de Northflow, yo le dije, no le tengo mucho uso porque yo no manejo muchos podcasts, pero sí conozco una persona que maneja muchos podcasts. Esa persona es Mayra. Así que hablamos Y con la ella verdad, y nos dio un demo. buenísimo. Sí, tú estás usando Northflow ahora mismo. Estoy usando Nerdflow no a la capacidad que quisiera por falta de tiempo, pero Ujú. le veo todas las posibilidades. Lo único que necesito es sentarme, sacar un momento de mi agenda y sentarme para de verdad meter todo ahí, porque le veo las posibilidades y ya estoy usando un par de cosas de Nerdflow, pero sé que podría usar más y sacarle más jugo. Y esa es una de las partes de uno de los trabajos de Tali, es eso mismo, escuchar a podcasters como a usuarios como Mayra que están usando este software, ¿verdad? Para recibir feedback y y escuchar sus opiniones para entonces hacer una mejor experiencia con este software. A mí me parece interesante, sí, para alguien así, una productora boutique, ¿no? Que tenga de 6 a 10 podcasts o algo así, pues como que puede hacerlo. En mi compañía va a estar difícil usarlo porque tenemos más de 300 podcasts. Jamás en la vida vamos y menos vamos a dejar el sistema que tenemos ahora para empezar uno nuevo, porque eso sería darnos un tiro en el pie. Pero Exacto. para una productora ya más de tamaño medio, pues sería un buen software. Así que ahí está el website, northflow.io. Lo pueden verificar y yo estoy seguro que Tali va a bien felizmente les daría un demo de la aplicación como hizo con nosotros. Sí, son gente bien chévere que de verdad lo que están buscando es ayudarnos a los podcasters, a los productores, a la gente que tiene tal vez que tiene más de un podcast, o aunque sea uno, pero ayudar a ese workflow, que valga la redundancia. Así es que sí, chequéenlo. ¿Y hubo algo que se quedó, Julio? Pues sí, se quedaron dos cositas que, ¿verdad? No hubo mucho espacio, pero me parecen interesantes. Mayra, ¿tú llegaste a escuchar Serial? La primera temporada de Serial. Admito que no. Sé de qué me estás hablando porque el bullicio alrededor de Serial Ujú. es hardcoreoso, pero admito que no lo escuché. Sí. Yo tampoco escuché la primera, yo escuché la segunda. Escuché la segunda, la primera. Bueno, la primera no la escuché completa. Como que escuché los últimos dos episodios, una cosa así. Como que o sea, no tuve la experiencia completa de lo que fue Serial, pero sí recuerdo vivamente gente random en la calle diciendo, Sí, wow, tú estás escuchando Serial, es un podcast, está brutal. Y la gente, que es un podcast, ¿qué es esto que tú hablas? O sea, esto fue ya el 2009, los 2010. adeptos, había muchos adeptos. Perdón, no, Fue más tarde, ¿no? exacto, no fue en el 2009. Eso fue como que eso, 2015. eso fue en el 2015. Pero sí, me acuerdo como que gente mencionando y hablando de gente random en la calle como si fuera un video de música. Como que, mira, ¿viste el último video de música de, qué sé yo, de Shakira? Es como que ¿Viste hablando de Serial? esto, que ¿Escuchaste me parece bien Serial? loco. Escuchaste Serial. Pues nada, la cosa es que pues, si usted no conoce lo de Serial, es una investigación de un muchacho, su nombre es Adnan Syed, que en el 1999 lo acusan de matar a su novia. Y pues la investigación, él está preso, ¿verdad? Lo mandan preso. Y la investigación es como que de verdad lo hizo y, ¿verdad? Y fue como que uno de esos primeros podcasts de True Crime que estaba bien hecho, ¿verdad? Fue por la gente de This American Life y de repente explotó en popularidad, llegó al mainstream como son ahora y fue de esos primeros podcasts, ¿verdad? Que pusieron el medio en la órbita de todo el mundo. Pues acaba de salir esta semana que el muchacho Adnan Syed ya no va a volver
a la cárcel. Él salió hace poco y un juez determinó que ya el tiempo que él ha hecho, esto fue en 1999, que pasó y donde lo arrestaron, pues ya el tiempo que ha pasado en la cárcel, pues básicamente es suficiente y pues no va a volver a la cárcel, aunque, ¿verdad? Todavía está como que acusado de asesinato, aunque, ¿verdad? Uy. Serial, esa primera temporada de Serial lo pone como que de verdad lo hizo él, quizás fue él, o no, toda esta cosa. Pone en duda, ¿verdad? Si de verdad fue quien asesinó a la muchacha. Su nombre era Hae Min Lee, Sí, vamos a usar su pero, pues, nombre. exacto. Pero eso, si usted todavía sigue a Serial, pues ahí tiene un poquito Tiene un de poquito ahí noticias. carne para disectar y empezar a hablar un poquito más. Tiene tema de conversación con los demás Te- adeptos. Exacto. Y otra cosa que me pareció súper cool, que no se incluyó en Tropical Podcast en esta semana, pero para eso está este espacio, para hablar de eso, es de un podcast que investigó las protestas antituristas en España. Estos fueron dos podcasters ingleses, ¿verdad? Porque se llama The Big Red Breakfast Show. Eh, y entonces ellos se dieron cuenta que los medios en Inglaterra, en el Reino Unido, pues estaban como que, en España no nos quieren. Y de hecho, yo escuché eso también hasta acá en Puerto Rico. Sí, sí, yo Que, lo escuché que, también. que estaban tirando agua, como que tú estabas afuera, ¿verdad? Comiendo en un restaurante y te tiraban agua y hacían un montón de cosas, como que unas protestas bien, bien fuertes en contra de turistas. Y pues como que los medios se fueron con eso, ¿verdad? Y empezaron como que a explotarlo. España, muchas de las áreas, ¿verdad? De playa, son spots bien populares con turistas del Reino Unido, Ujú. especialmente de turistas mayores. Sí. Pues estos dos muchachos, se fueron a la isla de Lanzarote y dijeron, vamos a investigar, vamos a ver si es verdad, vamos a hablar con gente aquí y ver qué es lo que están diciendo. Y encontraron que en realidad la gente ahí en Lanzarote, ¿verdad? Los empresarios y gente que tiene negocios y hasta la misma gente en general están diciendo, no es que no vengan porque necesitamos el turismo, pero tiene que ser de Claro. una manera sostenible. Y eso pues es una de las de los puntos que se está viendo alrededor del mundo. Aquí en Puerto Rico lo vemos todos los días, pero en todo Ujú. lugar tropical, en todo lugar que se pueda vacacionar, se está viendo de que hay un grupo de gente que se está aprovechando de eso y está quitándole quizás recursos o oportunidades a la gente local para abrir, ¿verdad? Estos espacios a gente que viene por 2 semanas y como que dándole más prioridad a ese tipo de gente que a los locales. Que no es que no se le dé prioridad, ¿verdad? Porque, o sea, aquí en Puerto Ujú. Rico sí necesitamos el turismo también, pero, bueno, o sea, aquí vive gente. Sí, es las dos caras de yo vivo donde tú vacacionas. Que Exacto. pues es chévere porque yo vivo donde tú vacacionas, mira qué chévere, pero también respeta el hecho de que actually, yo vivo donde tú vacacionas, así es que es ir con respeto, yo creo que, bueno, es que es la diferencia entre el viajero y el turista, ¿no? O sea, Ujú. quien viaja por lo regular con un respeto y una curiosidad por el lugar y el ambiente que está visitando, y el turista, pues por lo regular va sencillamente al lugar sin importar nada más. Así es que sí, yo lo veo como algo, algo lógico, que no es como que no es que no vengas, es que ven un poquito más respetuoso, venga. El podcast también, ellos, ¿verdad? Como que se pusieron a investigar y vieron que sí hay protestas, como que sí hay protestas Claro. en ese renglón, pero no son para los turistas, son a los políticos, a la clase política Oh, que está, curioso. ahí la gente, no hay, él dice que uno de los hosts del podcast dice, no hay un Brits go home, ¿verdad? Como el gringo go home, no hay ese movimiento, el movimiento es a los políticos que están, a la clase política que está, como que, ¿verdad? Se están tomando decisiones que están ayudando, como dije, están ayudando a quien viene de afuera y quitándole espacio y quitándole oportunidades a la gente que sí está allí. Claro, Eh, para que regulen, ¿no? O sea, porque claro. es que no es justo para la persona que vive.
todos los días en ese lugar. El podcast habla con oficiales de gobierno también, con gente de turismo y pues también da tips, ¿verdad? Para los turistas ingleses, las personas inglesas que sí quieren ir a vacacionar allí, pues como que mira, pues puedes ir, pero sigue estas reglas, ¿no? Que también yo creo que es algo bien importante de dejarle saber a la gente, porque mucha gente, ¿verdad? Va a sitios sin saber cultura, sin saber algunas cosas que aquí nosotros o el local ya toma por, ¿verdad? Por natural y pues se buscan problemas. Entonces pues Sí, como o que... sea, eso, de hecho yo vi un post hace no tanto acerca de eso, que era alguien que estaba exponiendo que si ibas a los conciertos de Bad Bunny, que está haciendo la residencia en Puerto Rico, si Claro. ibas, que te quedaras con la misma esencia del disco y trataras de ir con un respeto hacia la isla también, ¿no? Y no es como que, ay, la isla, la reverencia, sino como un respeto de aquí vive gente, trata de comprar a los locales, trata de moverte de una manera que no sea agresiva alrededor de la isla, ¿no? Bueno, Mayra, ya terminamos con las notas. Ahora, ¿qué está pasando contigo? ¿De qué fue el alto y claro esta semana? Alto y claro, esta semana habla de las carátulas, precisamente. Carátulas Esas de cereal. carátulas que deben ser como los cartones de cereal. Así es que si te interesa tener una idea más clara de cómo debería ser una carátula que no aterre a la gente y la ahuyente, sino que las atraiga, escucha alto y claro. Esa es la que está pasando. Y contigo, Julio, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando por ahí? Pues mira, si tú, ¿verdad? Tú me puedes ver porque obviamente estamos grabando esto, pero estamos en cámara, o nos podemos ver, así que me puedes ver más claro después que tuve que comprar una computadora para poder hacer bien este podcast, porque ya estaba cansado de verme pixelado en 720 y que necesitaba verme, ¿verdad? En HD. Y también otra cosa que hice que encontré, bueno, al tener la nueva computadora pude bajar, que te lo voy a mencionar antes de que empezáramos a grabar y se me olvidó. Bajé un software que se llama DaVinci Resolve, que es gratis. Y Ajá. es un software que puedes editar audio y también editar video. So, el clip del último episodio de Pat Flynn lo pude hacer en DaVinci Resolve. Me gusta, está bastante cool, tiene un montón de cosas. Es gratis, pero hay algunas cositas que no puedes hacer, ¿verdad? Tú puedes Ok. transcribir también, pero en la versión gratis no lo puedes hacer. Pero sí, lo bueno también es que no es de suscripción. O sea, te cuesta Ok. como 250 pesos ¿La el suscripción software. mensual o anual? No, el software en general. Es como que un Ok. precio. Pero pues te da un montón de cosas. Y puedes hacer un montón de cosas. Así que está bastante cool. Así que si usted está buscando una opción gratis, ¿verdad? Para editar su podcast, pues DaVinci Resolve está ahí bastante... Es una buena opción. Lo voy a revisar por aquello de también tener, yo sé, esa es mi parte geek, que me pongo a revisar los softwares de edición para ver qué tiene uno y qué tiene el otro. Pues yo estuve hasta las 2 de la mañana buscando, bregando y tratando. Pero es bastante, bueno, yo digo que cuando tú estás usando un podcast, un software de edición, empezar a usar otro es como que aprender otro idioma a veces. Porque Mm, todo está, ¿verdad? En diferentes lugares y tú estabas acostumbrado a dar unos clics y hacer unas cosas y ahora tienes que ir a otro sitio y es como que, ¿verdad? Es bien difícil encontrar dónde moverse. Pero este me pareció bastante natural. ok, Sí, ¿verdad? bastante intuitivo. Exacto, también sí tuve que ir a YouTube y ver par de gente, ¿verdad? Explicando específicamente lo que quería hacer, porque como que yo quiero poner esta cosa aquí, ¿cómo lo hago? No sé de dónde. Déjame ir a YouTube o me pongo a bregar. Vi 2 o 3 videos de YouTube, pero está bastante cool, fíjate, está bastante cool. Y para una opción gratis, ahora tienes que asegurarte de que tu computadora lo pueda aguantar, porque ese era mi problema. Mi computadora vieja no Oh, podía aguantarlo y estaba que quería explotar. Y esta hora pues es mucho mejor, es más poderosa y pues puede aguantar el programa. más alternativas de edición, si eso es lo que estás buscando. Chévere, eso lo voy a revisar, lo voy a revisar. Les recordamos que todas las notas que hemos analizado, excepto las que se quedaron, salieron en la edición de este jueves en Tropical Podcasting. Pueden chequear en tropicalpodcasting.com y suscribirse allí. La gente que más sabe
de podcasting en español. Leen Tropical Podcasting todos los jueves. Y los viernes a veces Esto. también, pero leen Tropical Podcasting. Y también se suscriben a qué está pasando en el podcasting y escuchan este podcast también. Mayra, ¿dónde te escucha y dónde te encuentra la gente? Me escuchan en Alto y Claro todos los miércoles en la plataforma de escucha que tengas disponible y también me puedes encontrar en Instagram como Mayra Ortiz Nieves o podcasterasmedia.com. Y a mí me puedes encontrar en Instagram también como Julio Axel Ponce, en Instagram a Tropical Podcasting, tropicalpodcasting.com, y qué está pasando en el podcasting se puede suscribir gratis. Todo este contenido es gratis para ustedes, para que ustedes se mantengan al día con lo que está pasando en el podcasting y escucharnos a nosotros aquí hablar de podcast y imaginarnos hacer un episodio en la playa algún día. Con buenos micrófonos para que no se escuche el revolú. Por favor, con peluche y con un buen diseño sonoro, venga. Sí, pero para eso tenemos una diseñadora de sonido aquí, para que tú te encargas de eso. Yo me encargo. Nos escuchamos el jueves que viene. Hasta pronto.